Muy buenos días. Bienvenidos a la clase de sociales, en donde en el día de hoy vamos a hacer la corrección de nuestra evaluación bimestral correspondiente a este tercer periodo. Bueno, vamos a empezar. Primera pregunta. La historia de América comienza con una serie de migraciones y desplazamientos. El poblamiento del continente comenzó hace 14.000 años. La teoría más aceptada es que personas provenientes de Asia cruzaron en un proceso que duró miles de años. Un puente natural que se formó en el estrecho de Bering, al norte de América, en busca de animales para cazar y de alimentos para recolectar. Estos grupos de personas se adaptaron a las condiciones del medio ambiente que iban encontrando. Según el texto, podemos deducir que la teoría más aceptada es que las personas provenientes de Asia cruzaron por el estrecho de Bering, que queda al norte de América, en busca de animales para cazar y alimentos para recolectar. Segunda pregunta. Los arqueólogos se encargan del estudio de los grupos humanos del pasado. Ellos son personas que a través de diferentes métodos hacen excavaciones para buscar cualquier tipo de rastro del pasado. Los hallazgos más frecuentes han sido utensilios de cocina, herramientas para las labores diarias, armas para la cacería, restos de animales y piezas de orfebrería. En otros casos, se han encontrado pinturas que representan la vida cotidiana de esas personas. De acuerdo a este texto, se puede concluir que los arqueólogos se encargan del estudio de los grupos humanos del pasado, por lo tanto, son personas que a través de diferentes métodos hacen excavaciones para buscar cualquier tipo de rastro. Siguiente pregunta. El término prehispánico se aplica a la época antes de la llegada de los europeos a América. Los arqueólogos han encontrado registros de la existencia de grupos humanos desde hace más o menos unos 12.000 años. En el actual territorio colombiano, algunos grupos provenían de Norteamérica y se supone que ingresaron por Panamá. Otros llegaron por el Pacífico. Al leer el texto se puede afirmar que el término prehispánico se aplica ¿a qué se aplicaba? A la época antes de la llegada de los europeos a América. Esa es la respuesta correcta a esta pregunta. Siguiente. Las investigaciones han establecido que los antiguos grupos humanos eran nómadas, cazadores y recolectores que se alimentaban de vegetales, de pequeños animales y de la pesca. Algunos de los primeros pobladores habitaban en lugares rocosos que los protegían del clima, en donde se han encontrado los restos más antiguos, mientras que otros lo hacían a las orillas de los ríos. Al leer el texto se llega a la siguiente conclusión: que los antiguos grupos humanos eran nómadas, cazadores y recolectores. Según el mapa de Colombia, que se encuentra en el texto del contenido de la página 76, podemos afirmar que la cultura tairona se ubicó en el departamento de Magdalena. Cuando se dice que los muiscas hicieron parte de la familia lingüística chicha y que se ubicaron en el altiplano cundiboyacense, se refiere a que habitaron los departamentos de... Hay tres opciones, pero la correcta es en los departamentos de Cundinamarca, Boyacá y Santander. La cultura tairona fue una de las comunidades más grandes que existieron en Colombia. Se ubicaron en la Sierra Nevada de Santa Marta, se caracterizaron por construir aldeas compactas y extensas unidades entre sí por una red de caminos en piedra. A diferencia de las otras culturas indígenas, ¿a qué actividad económica fue desarrollada por los taironas? Ellos aprovecharon los recursos del mar, cultivaron el maíz, el algodón y la yuca. Pasamos a la siguiente pregunta. Observa el mapa conceptual de la página 79 en su libro de contenidos y marca la respuesta correcta. Algunas culturas que habitaron nuestro país fueron
La respuesta a esa pregunta es Muisca, Calima y Zenú. Siguiente. Los sacerdotes aztecas estaban en el centro de las actividades cotidianas de los pueblos. Eran quienes presidían y celebraban los rituales, las ceremonias de agradecimiento por las cosechas, los nacimientos, los matrimonios, etc. El gobierno se encargaba de mantenerlos y para eso utilizaba los impuestos o tributos que debía pagar el pueblo. Su nivel de importancia los ubica en las clases privilegiadas de la sociedad de esa época. Pasamos a la siguiente pregunta. Varios municipios del departamento de Bolívar se inundaron dejando grandes pérdidas. En una reunión de esa comunidad, una persona dijo que el hecho se debía a que no se habían respetado los canales artificiales y que el terreno era utilizado para la ganadería. Un ganadero expresó que se debía a las lluvias constantes. ¿Qué idea escogería una persona que conoce la historia de la cultura zenú? La respuesta es que la primera persona tiene la razón, pues los canales permiten que el agua fluya. Para algunos historiadores, las instituciones económicas que funcionaron en el territorio colombiano durante la época colonial realizaron adaptaciones a las reformas de trabajo, modificaron la vida de los indígenas y los hicieron esclavos. Esto puede atribuirse a que los indígenas fueron dominados por la fuerza. Es la respuesta correcta. El jefe supremo y absoluto era el rey. Sus decisiones no se discutían. Nombraban a sus ministros, a los gobernantes en las colonias, a los funcionarios de justicia, a los ministros de religión, a los jefes de las armadas y a los del ejército. Con base en lo anterior, puede concluirse que los indígenas y los africanos no podían decidir sobre sus vidas, sobre sus bienes, ni sobre sus territorios. Esa era la respuesta correcta. Siguiente pregunta. Selecciona la frase que utiliza la palabra desplazamiento para referirse a la biodiversidad. Hay tres palabras, tres frases que representan diferentes clases de desplazamiento, pero la correcta a esta es: debido al desplazamiento y caza de algunos animales, se pone en riesgo sus vidas. Según un estudio publicado por la Universidad de los Andes, las familias desplazadas están siendo sometidas a condiciones de pobreza difíciles de superar. En la mayoría de los casos, estas personas enfrentan situaciones peores que la indigencia. De lo anterior puede concluirse que los desplazados se enfrentan a dificultades como la pobreza extrema. Siguiente pregunta. Debido a los múltiples desórdenes que se dieron en la Real Audiencia y a la importancia económica que empezó a tomar la Nueva Granada, el rey de España decidió modificar las instituciones políticas y hacer de este territorio un virreinato. El virrey, que era el representante del rey en América, ahora se encargaría de administrar y darle seguridad a los territorios, controlar la producción de oro y vigilar los trabajos de los funcionarios. Según el texto, se puede decir que el representante del rey en América sería el gobernador, el virrey o el alcalde. La respuesta es el virrey. Siguiente pregunta. La Hacienda Real fue una institución conformada por recaudadores de impuestos, contadores, tesoreros que se encargaban de recaudar o recoger el dinero de los tributos o impuestos y enviarlos a la corona española, así
como de vigilar los movimientos económicos del territorio. El dinero que se recogía del recaudo de los impuestos era para enviarlos al rey de España. Esa era la respuesta que tenían que haber contestado. Durante la colonia se creó un orden social basado en la idea de que las personas tenían diferentes derechos según su origen. Con esta idea se organizó una sociedad en la que unos pocos eran más importantes y tenían privilegios. En la sociedad colonial, los españoles ocuparon el lugar más privilegiado y eran del grupo dominante. Solo ellos podían acceder a las instituciones políticas. De acuerdo a la lectura del texto, se puede decir que la clase social más importante con privilegios fue los españoles, los criollos o los campesinos. De acuerdo a lo que se leyó, pues la respuesta es los españoles. Durante los inicios de la colonia y con la creación de nuevas leyes e instituciones, empezaron a formarse nuevos grupos sociales que se establecieron a partir de las características físicas y de la herencia racial. Estos grupos eran los españoles, los criollos, campesinos, indígenas y esclavos. Los integrantes de cada grupo desempeñaban algunas tareas específicas en la sociedad. Entre estos grupos existieron diferencias muy marcadas, pues se trabajó para que no se consideraran iguales. Mientras unos gozaban de sus derechos, otros eran tratados muy mal. Es por esto que la sociedad colonial se caracterizó por ser una sociedad, ¿sería qué? Igualitaria, jerárquica o desordenada. La respuesta, una sociedad jerárquica. Aquí es de completar en esta línea con la palabra correcta. La biodiversidad se conoce como la variedad de organismos vivos de cualquier tipo que se encuentran en un lugar. Esta variedad puede verse en la existencia de diferentes especies, en la variedad dentro de una sola especie y en la presencia de distintos ecosistemas, lo cual lo ubica en el segundo lugar de los países con mayor en el mundo, solo superado por Brasil. Sería con mayor ¿qué? Respuesta, con mayor biodiversidad. El conjunto de especies animales y vegetales que habitan en una determinada área y que establecen una estrecha relación con elementos como el agua, el suelo, la temperatura y la humedad, se conoce con el nombre de ecosistema. Muy bien, mis niños. Esta fue la corrección de nuestra evaluación bimestral correspondiente a este tercer periodo. De acuerdo a los errores o a las preguntas que tuvieron mal, por favor, hacen la corrección en su cuaderno. Que tengan buen día y Dios les bendiga.